Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio informativo, pendientes ya de toda la actualidad, de las noticias de última hora, mirando a la incursión en Líbano. Hezbollah reivindicaba ataques a Tel Aviv, ataques a un cuartel de la Mossad, mientras empezamos a ver los primeros enfrentamientos, pendientes también de la advertencia por parte de Reino Unido, Rusia, que condena lo que califica como la invasión de Israel, mientras que vamos a mirar también a cómo está la situación en Vuhledar. Zelensky, por cierto, diciendo que el frente está en una situación muy complicada. Empezamos mirando a Hezbollah, publicado este martes un vídeo, en concreto un comunicado, refutando la afirmación de que las fuerzas de defensa de Israel han entrado en el territorio del sur del Líbano con sus fuerzas terrestres. Dice que no hay penetración terrestre y que las fuerzas fuera del territorio libanés siguen recibiendo fuego de la resistencia islámica en el Líbano. Es lo que afirma, refiriéndose a los ataques contra el ejército israelí, que el grupo anunció en el día de hoy. El canal de televisión libanés de Al Mayadin afirmó hoy que no hay confirmación de que la operación terrestre de Israel haya entrado en territorio libanés. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía ya condenó el ataque terrestre, instando a Israel a detenerlo inmediatamente. También hablamos de Reino Unido. Del ministro de Asuntos Exteriores británico Leamy ha pedido este martes a Israel y a Hezbollah que implementen un alto el fuego inmediato, instando a Irán a mostrar moderación y no involucrarse en el conflicto. Leamy advirtió que el coste de una guerra regional sería enorme y que tendría un efecto significativo en la economía mundial. Afirmó que ninguno de nosotros quiere un conflicto más amplio y que una situación en la que Israel se encuentre empantanado en un atolladero en el sur del Líbano es un problema. Hoy mismo dijo que el gobierno británico va a trabajar para aumentar la capacidad de vuelos charter comerciales desde el Líbano en los próximos días para permitir que más ciudadanos británicos salgan mientras el aeropuerto siga abierto. Precisamente mirando a la situación en Oriente Medio, les contamos un ataque a una base de Estados Unidos, en concreto la base militar de Victoria, situada en el perímetro del aeropuerto internacional de Bagdad, en la capital de Irak. Ha sido atacada esta noche con proyectiles sin que por ahora haya confirmación oficial sobre los daños por parte de las autoridades estadounidenses. El Ministerio del Interior iraquí ha confirmado el impacto de 2 proyectiles en las instalaciones, uno de los cuales ha caído en el aparcamiento de un regimiento del servicio antiterrorista. El otro ha impactado en un patio abandonado dentro del aeropuerto, es lo que señala a través de un comunicado. Así ha recalcado que ha empezado a investigar a las fuerzas que controlan el área de Al-Amarilla, sector desde el que se produjo esta violación, antes de destacar que el comandante de esta unidad ha sido detenido para determinar los motivos y circunstancias de esta negligencia. Y miramos ahora a Mark Rutte, al nuevo secretario general de la OTAN. Ha dicho este martes en su primera conferencia de prensa que no existe ninguna amenaza inminente de que Rusia use sus armas nucleares después de que el presidente ruso Vladimir Putin propusiera cambiar la doctrina nuclear y aumentara las amenazas de una escalada. Rutte calificó la retórica de Putin de imprudente e irresponsable. Afirmaba que Putin quiere que discutamos su arsenal nuclear y que no deberíamos hacerlo. En este sentido, Rutte también comentó sobre el camino de Ucrania hacia la adhesión a la OTAN, afirmando que la alianza tiene que centrarse en el esfuerzo bélico. Añadió que la adhesión de Ucrania depende de los acontecimientos en la guerra entre Ucrania y Rusia, que son muy difíciles de predecir en este momento. Añadió que depende de Ucrania decidir cuándo quiere hablar de paz con Rusia y que Putin tiene que saber que no vamos a ceder. Mientras tanto, precisamente mirando a Rusia, les contamos que las tropas rusas se encuentran prácticamente en el centro de Vuhledar. Según el jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Vladimir Filaskin, se están llevando a cabo hostilidades activas. Dice que la fase activa de la guerra está en marcha y que Rusia casi está en el centro de la ciudad. Según Filaskin, en la ciudad quedan 107 personas. Debido a las hostilidades resulta extremadamente difícil llevarles ayuda humanitaria, agua potable y medicamentos. Subraya que la situación humanitaria en Vuhledar es extremadamente difícil y que no es la única zona con un problema similar. También dice que es difícil llevar ayuda a Torez, donde permanecen unas 1.500 personas, la mayoría de las cuales, dice, no quieren irse.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio informativo pendientes de la actualidad, mirando, como pueden imaginarse, un día más a Oriente Medio, el foco en Líbano, donde Hezbollah ha publicado este martes un comunicado refutando la afirmación de que las fuerzas de defensa de Israel han entrado en el territorio del sur del Líbano con sus fuerzas terrestres. Dicen que no hay penetración terrestre y que las fuerzas fuera del territorio libanés siguen recibiendo fuego de la resistencia islámica en el Líbano. Es lo que afirma Hezbollah, refiriéndose a los ataques contra el ejército israelí que el grupo anunció hoy temprano. El canal de televisión libanés Al Mayadin afirmó hoy que no hay confirmación de que la operación terrestre de Israel haya entrado en territorio libanés. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía ya condenó el ataque terrestre, instando a Israel a detenerlo. El ejército israelí que pide a los residentes de más de una docena de pueblos del sur del Líbano evacuar la zona. Según su portavoz, según informa Reuters, en una última hora siguen las advertencias por parte del ejército israelí. En medio de estas primeras incursiones habla a más de 20 localidades, 20 pueblos del sur del Líbano, pide una evacuación inminente. Hablamos ahora de Hezbollah, que ha asumido la responsabilidad de un bombardeo en el centro de Tel Aviv. Añade que han disparado contra los aviones y la sede de la Mossad. Hezbollah se hizo responsable del lanzamiento de cohetes hacia el centro del país. Un ataque en Tel Aviv, dice que en defensa del pueblo libanés, en el marco de las operaciones Kabibar y como respuesta a los ataques a civiles y las masacres llevadas a cabo por Israel, ha lanzado misiles Fadi 4 hacia la base de Gilolit de la unidad 8200 y hacia el cuartel general del Mossad. Hezbollah se atribuyó la responsabilidad de lanzar una andanada de cohetes contra el centro del país. Dijo que utilizó cohetes Fadi 4 de largo alcance para atacar a la unidad de inteligencia 8200 en la base de Gililot, en la sede del Mossad. Mientras tanto, Israel dice que no va a permitir que el 7 de octubre vuelva a ocurrir. El ejército ha reiterado hoy que no va a permitir que el 7 de octubre vuelva a suceder tras desatar una nueva invasión de Líbano. Ha manifestado que la ofensiva terrestre está dirigida contra la amenaza que supone Hezbollah para los residentes en el norte de Israel. Decían que no van a permitir que el 7 de octubre vuelva a ocurrir en ninguna de sus fronteras. Es lo que manifiesta el portavoz del ejército, Daniel Hagari. Añade que van a continuar haciendo todo lo necesario para que los ciudadanos de Israel puedan regresar a sus hogares en paz y seguridad. Es lo que decían declaraciones publicadas por el ejército a través de su cuenta en X, en las que ha insistido en que la invasión se basa por ahora en redadas limitadas y selectivas contra Hezbollah. Mientras tanto, miramos a la respuesta por parte de Hezbollah. Unos 30 cohetes han sido lanzados desde el Líbano hacia el norte de Israel en las últimas horas, según apuntan las FD. Al menos 15 cohetes fueron disparados hacia la Alta Galilea, que impactaron en zonas abiertas y provocaron incendios. Otros 15 fueron lanzados hacia la Galilea Occidental, que también impactaron en zonas abiertas. No hay reportes por el momento de heridos ni de daños mayores. Las FD afirman que también llevaron a cabo ataques aéreos contra varios edificios donde Hezbollah almacenaba armas y lanzacohetes en el Líbano. Miramos también al papel de Estados Unidos, y es que un alto funcionario israelí acusa a Estados Unidos de poner en peligro a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel al filtrar los planes de la operación terrestre israelí en el Líbano. En declaraciones a Can News, el funcionario calificó las filtraciones de peligrosas. Añadía que ponían en peligro a las tropas israelíes. Decía que esto se hizo a pesar de que Estados Unidos apoya la operación, pero matiza: para nosotros está claro que Estados Unidos está preocupado y por eso publicaron la operación para intentar limitarla. El funcionario también dice que no habrá ningún arreglo diplomático en el Líbano antes del final de la operación. Precisamente el Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel ha emitido nuevas restricciones a los civiles en el norte y en el centro de Israel, incluyendo Tel Aviv, Jerusalén y la región de Sharon, el área de Carmelo, Wadi Ara y el norte de Cisjordania, después de que Hezbollah disparara cohetes al centro del país esta mañana y antes de la próxima festividad del Año Nuevo judío. Según una declaración de las FDI, las actividades educativas y los lugares de trabajo solo podrán abrir si hay un refugio adecuado cerca y se puede llegar a tiempo. También hay restricciones en las reuniones, hasta 30 personas al aire libre y 300 personas en espacios interiores. Las playas estarán cerradas, según decía el ejército israelí, en medio de la escalada de combates con Hezbollah en el Líbano. Las nuevas directrices son válidas hasta el sábado después del feriado de Año Nuevo.
Y precisamente mirando al Líbano, su ejército ha salido este martes al paso de las informaciones que apuntaban a un repliegue de sus fuerzas cerca de la frontera con Israel, horas antes de que las tropas israelíes desataran una nueva invasión del país. Hablaba de un reposicionamiento de puntos de observación antes de recalcar que coopera con la fuerza interina de Naciones Unidas para Líbano. Decía que mientras el enemigo israelí continúa con sus ataques cada vez más bárbaros contra varias regiones libanesas, algunos medios de comunicación publicaron información inexacta sobre la retirada del ejército de sus puertos fronterizos en el sur. Es lo que manifiesta a través de su cuenta en X. Subrayaba que las unidades militares desplegadas en el sur están llevando a cabo un reposicionamiento de algunos puntos de observación avanzados dentro de sus sectores de responsabilidad designados, y agrega que coopera y se coordina con la FINUL sin dar más detalles. Hablamos también del papel de la ONU, y es que el presidente del Parlamento libanés ha pedido a las Naciones Unidas que establezcan un puente aéreo que asegure la entrega de materiales de ayuda y rompa el bloqueo aéreo impuesto por Israel al Líbano. Líbano pide a la ONU que establezca un corredor aéreo para la ayuda humanitaria, según una última hora de AFP. Por su parte, España ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación en el Líbano tras la incursión de tropas de Israel en el país, y cuando los cascos azules de la FINUL están destacados en la zona como fuerza de interposición bajo mandato de Naciones Unidas. Así lo ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha remarcado que la labor de los cascos azules, entre los que hay 669 militares españoles, es fundamental para velar por la paz en la zona, al amparo de la resolución 1701 de la ONU, que exige un alto el fuego permanente entre Líbano e Israel. Ha revelado el jefe de la diplomacia española, que ayer mismo hizo llegar la petición de que se reúna ya el Consejo de Seguridad en la reunión que mantuvieron los titulares de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas. Y según se informa en las últimas horas, según anuncia Financial Times, Israel habría discutido la forma de la incursión planeada con Washington, que ha buscado limitar su alcance y duración por temor a que pueda conducir a una ocupación abierta de la zona fronteriza del Líbano. Es lo que apuntaba un funcionario de Estados Unidos. Asistimos de esta forma a la primera ofensiva terrestre de Israel en el Líbano desde 2006, cuando libró una guerra de 34 días con Hezbollah que terminó en un punto muerto. Según las fuentes de Estados Unidos, el despliegue de tropas en el terreno también aumentaría los peligros para Israel, que tiene una superioridad aérea sin rival, pero estaría combatiendo en el bastión del grupo militante respaldado por Irán. Según las autoridades, Israel ya había llevado a cabo operaciones terrestres a pequeña escala en el Líbano en los últimos días, incursiones que habrían tenido lugar al tiempo que lanzaba oleadas de ataques aéreos contra el Líbano, matando a más de 1000 personas en las últimas 2 semanas y obligando a hasta 1 millón de personas a abandonar sus hogares, según autoridades libanesas. Y miramos también a ataques de bases de Estados Unidos. La base militar de Victoria, situada en el perímetro del aeropuerto internacional de Bagdad, en la capital de Irak, ha sido atacada esta noche con proyectiles, sin que por ahora haya confirmación oficial sobre los daños por parte de las autoridades estadounidenses. El Ministerio del Interior iraquí ha confirmado el impacto de 2 proyectiles en las instalaciones, uno de los cuales ha caído en el aparcamiento de un regimiento del servicio antiterrorista. El otro ha impactado en un patio abandonado dentro del aeropuerto, es lo que ha señalado a través de un comunicado. Así ha recalcado que ha empezado a investigar a las fuerzas que controlan el área de Al-Amidiyya, sector desde el que se produjo esta violación, antes de destacar que el comandante de esta unidad ha sido detenido para determinar los motivos y circunstancias de esta negligencia. Mientras tanto, las autoridades de Rusia han alertado este martes de los peligros de la expansión geográfica de las acciones militares en Oriente Próximo, horas después de que Israel haya anunciado el inicio de una invasión terrestre del Líbano y de que llevara a cabo un bombardeo contra la capital de Siria, Damasco, que se ha saldado con al menos 3 muertes. Decía que estamos viendo una expansión geográfica de las acciones militares y que esto lleva a más desestabilización en la región y a un aumento de las tensiones, es lo que apunta el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien ha recalcado que esta tensión es extremadamente destructiva para toda la región. Añade que está muy preocupados y además condena los bombardeos contra Damasco, confirmando contactos con los amigos sirios. Dice que condenan este tipo de bombardeos contra un Estado soberano, antes de recalcar que Moscú no ve peligros inmediatos para las autoridades sirias a causa de estos ataques, según informa la agencia rusa TASS. Durante la madrugada de este martes, el ejército israelí confirmó el inicio de una operación selectiva y limitada contra objetivos terroristas e infraestructuras de Hezbollah, la operación llamada Flechas del Norte, una campaña militar iniciada hace poco más de una semana contra objetivos de Hezbollah.
Y por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha publicado este martes un comunicado condenando a las fuerzas de defensa de Israel por utilizar sus fuerzas terrestres para invadir territorio libanés. Dice que Rusia condena enérgicamente el ataque al Líbano y llama a las autoridades israelíes a cesar inmediatamente las hostilidades, retirar las tropas del territorio libanés y emprender una búsqueda genuina de vías pacíficas para resolver el conflicto de Oriente Medio. Es lo que apunta el Ministerio en un comunicado, afirmando que la operación terrestre conducirá a una mayor escalada de violencia en la región de Oriente Medio. El Ministerio de Asuntos Exteriores turco ha condenado hoy el ataque del ejército israelí al Líbano, instando a las Naciones Unidas a tomar las medidas necesarias para resolver las tensiones en la región. Sin embargo, Hezbollah ha desmentido las afirmaciones de que las tropas terrestres israelíes han entrado en el Líbano. Precisamente miramos a Turquía, que condena la ofensiva terrestre de Israel en el Líbano como un intento de invasión ilegal, pidiendo la retirada de sus tropas. Dice que este ataque debe terminar lo antes posible y que los soldados israelíes deben retirarse del territorio libanés. Es lo que afirma el Ministerio de Asuntos Exteriores turco en un comunicado. Las FDI afirman que sus tropas están enzarzadas en feroces enfrentamientos en el Líbano después de lanzar una ofensiva terrestre temprano esta mañana, intensificando la lucha contra el grupo terrorista después de una semana de ataques aéreos en sitios de Hezbollah. Dice Turquía que la violación por parte de Israel de la soberanía y la integridad territorial de este país al lanzar un ataque terrestre contra el Líbano es un intento de invasión ilegal. Ankara advierte que es probable que se desencadene una nueva ola de migrantes. Miramos también al Reino Unido. Al ministro de Asuntos Exteriores británico David Lammy ha pedido este martes a Israel y a Hezbollah que implementen un alto el fuego inmediato, instando a Irán a mostrar moderación y no involucrarse en el conflicto. Lammy advirtió que el coste de una guerra regional sería enorme y que tendría un efecto significativo en la economía mundial. Afirmó que ninguno quiere un conflicto más amplio y una situación en la que Israel se encuentre empantanado en un atolladero en el sur del Líbano. Ahí mismo dijo que el gobierno británico trabajará para aumentar la capacidad de vuelos charter comerciales desde el Líbano en los próximos días para permitir que más ciudadanos británicos salgan mientras el aeropuerto siga abierto. Pendientes también de la escalada por parte de los hutíes, lanzando ataques en Tel Aviv, destruyendo drones de Estados Unidos en el Mar Rojo. Hacemos una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida. Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. En el corazón de Madrid, descubre Los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Ya
estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la última hora, pendientes de nuevos ataques por parte de Israel. Ojo, ahora hablamos de Siria. Israel ha atacado 3 estaciones de radar antiaéreo en el sur de Siria, es lo que está informando en estos momentos la agencia Reuters. Israel ha atacado al menos 3 estaciones de radar antiaéreo en el sur de Siria, incluida una estacionada en un aeródromo militar. Es lo que apuntan este martes a Reuters 2 fuentes militares sirias. Les contamos precisamente hace escasos minutos las declaraciones por parte de Rusia, que decía que no temen por las autoridades sirias. Pues ojo, porque hablamos de nuevos ataques por parte de Israel después de que hayan anunciado en las últimas horas esta escalada, hayan anunciado de hecho restricciones incluso en su frente interno. Hablando en estos momentos, por cierto, Daniel Hagari, vemos nuevos ataques por parte de Israel en Siria, al menos 3 estaciones de radar antiaéreo. Está hablando en estos momentos Daniel Hagari, el portavoz militar israelí, que dice que van a presentar un plan con todas sus operaciones en Líbano. Dice que va a haber un plan para la comunidad internacional y que además las operaciones en Líbano van a continuar. Esta noche sigue la incursión de Israel, mientras, como decimos, hay ataques en Siria. También miramos al Mar Rojo. Un dron golpeó un barco este martes en el Mar Rojo en un posible ataque de los hutíes, según indicaba el ejército británico. Era probable que el ataque de un dron y un intento anterior de agresión fueran los primeros ataques de los hutíes contra el tráfico mercante en varias semanas, mientras la guerra entre Israel y Hamás amenazaba con convertirse en un conflicto regional. Los ataques se producían mientras fuerzas terrestres israelíes entraban en Líbano después de días de bombardeos israelíes que mataron a Hassan Nasrallah y a otros comandantes destacados y de explosiones previas de dispositivos electrónicos saboteados que utilizaba la milicia chií. Los hutíes habían amenazado este lunes con operaciones militares crecientes contra Israel después de que aparentemente derribaran un dron militar de Estados Unidos que sobrevolaba Yemen. Los hutíes han asegurado este martes haber atacado con drones un objetivo militar en Jaffa, en la ciudad israelí de Tel Aviv, y varios objetivos militares en Eilat, situada en el sur del país, antes de destacar que ambas operaciones han alcanzado con éxito sus objetivos en medio del repunte de las hostilidades en Oriente Próximo. El portavoz de operaciones militares de los rebeldes, Yahya Sarea, ha afirmado en un comunicado en su cuenta de X que la unidad de drones de las Fuerzas Armadas de Yemen ha atacado un objetivo militar de Israel en la zona ocupada de Jaffa con un dron Jaffa. Asimismo, ha subrayado que esta misma unidad también ha atacado objetivos militares en Eilat usando 4 drones Shahed 4. Las 2 operaciones han logrado sus objetivos con éxito con la ayuda, decía, del Dios Todopoderoso. También miramos al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Ha dicho este martes que fue liberado de prisión no porque el sistema legal funcionara, sino solo porque se declaró culpable de periodismo en su primera aparición pública desde que fue liberado en junio. Hablando ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa, Assange ha destacado que el gobierno de Estados Unidos insistió en que aceptara no presentar un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su contra para concederle un acuerdo de culpabilidad. I am not free today because the system worked. I am free today after years of incarceration because I pled guilty to journalism. I pled guilty to seeking information from a source. I pled guilty to obtaining information from a source. And I pled guilty to informing the public what that information was. I did not plead guilty to anything else. Precisamente el fundador de Wikileaks criticaba a Estados Unidos por su criminalización del periodismo y afirmó que nunca habría sido liberado si activistas, funcionarios y muchos otros no hubieran protestado y hablado en su nombre. También miramos a China. El presidente chino Xi Jinping ha dicho este lunes que ningún desafío puede impedir que el país avance. Ha reiterado los objetivos de reunificación de Beijing con Taiwán, palabras con motivo de la celebración del 75 aniversario de la República Popular China, fundada el 1 de octubre de 1949. Decía así que el camino que se abre por delante sin duda enfrentará desafíos, al tiempo que ha pedido al país que supere las incertidumbres y los riesgos. Durante su discurso, Xi enfatizaba la necesidad de unificarse bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino y reiteraba la firme oposición de Beijing a las actividades separatistas de Taiwán, al tiempo que pedía a ambas partes aumentar la cooperación económica y cultural. En su discurso, Xi no mencionó países específicos ni conflictos comerciales, sino que ha descrito a China como un país que defiende la globalización. Se mostraba además agradecido con los países amigos y a quienes apoyan el desarrollo de China. También enfatizaba el reclamo de Beijing sobre la Gran China, al decir que el rejuvenecimiento nacional era la esperanza de Hong Kong, Macao, Taiwán y todos los pueblos chinos.
También hablamos de Estados Unidos. El Financial Times ha citado a un funcionario occidental anónimo diciendo que el presidente estadounidense Joe Biden podría aceptar cambiar el estatus de la solicitud de Ucrania de membresía en la OTAN antes de dejar el cargo en enero de 2025. El presidente Joe Biden va a presidir una reunión entre Ucrania y sus aliados en Alemania el próximo 12 de octubre. Así se conoció tras las conversaciones entre Zelensky y Biden en Estados Unidos. Un funcionario occidental informado sobre las conversaciones de Zelensky en Washington dijo que había señales tentativas de que Biden podría aceptar avanzar el estatus de la solicitud de membresía de Ucrania en la OTAN antes de dejar el cargo en enero. Financial Times no especificó qué podría implicar este avance. Al salir de Estados Unidos este fin de semana, Zelensky dijo que octubre sería momento de tomar decisiones. I know both candidates very well. I worked for 4 years with Donald Trump. He was the one pushing us to spend more, and he achieved. Because indeed, at the moment, we are now at a much higher spending level than we were when he took office early in 2017. And he was also pushing us on China. And I think he was right there. Of course, Kamala Harris has a fantastic record as vice president. She's a highly respected leader. So I will be able to work with both, whatever is the outcome of the elections. And of course, I cannot vote, so we'll see what happens. Precisamente, como podían escuchar, el ex primer ministro holandés Mark Rutte sustituye desde este 1 de octubre a Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN. Firme partidario de Ucrania, asume el mando de la alianza del Tratado del Atlántico Norte en un momento crítico y ante unas elecciones cruciales en torno a la carrera presidencial en Estados Unidos. Decía Rutte, como podían escuchar, que conoce a ambos candidatos. Dice que Trump impulsó a la OTAN a gastar más y que ahora estamos en un nivel más alto que en 2017. También dice que presionaba sobre China y que cree que tenía razón en eso. Sobre Kamala Harris decía Rutte que es una gran vicepresidenta y que sabe que podrá trabajar con ella. Decía que podrá trabajar con ambos, pero que veremos a ver qué sucede. Precisamente el secretario general de la OTAN ha dicho este martes en su primera conferencia de prensa que no existe ninguna amenaza inminente de que Rusia utilice sus armas nucleares después de que el presidente ruso Vladimir Putin propusiera cambiar la doctrina nuclear y aumentara las amenazas de una escalada. Rutte calificó la retórica de Putin de imprudente e irresponsable, afirmando que Putin quiere que discutamos su arsenal nuclear y que no deberíamos hacerlo. Escuchamos a Rutte, dice que no hay ninguna amenaza nuclear por parte de Putin, al menos inminente. Make absolutely clear, we do not see any imminent threat of nuclear weapons being used. And that's what I want to say about this at this moment, because let him talk about his nuclear arsenal. He wants us also to discuss his nuclear arsenal. And I think we shouldn't. We should just acknowledge the fact that clearly there is no imminent threat of nuclear weapons being used, and that is important. And generally, not just on nuclear, but more generally, if you would give in to Putin's threats, that would set a precedent that using military force allows a country to get what it wants, and we cannot do that. Rutte además también ha comentado sobre el camino de Ucrania hacia la adhesión a la OTAN, afirmando que la alianza tiene que centrarse en el esfuerzo bélico. Añadió que la adhesión de Ucrania depende de los acontecimientos en la guerra entre Ucrania y Rusia, que son muy difíciles de predecir en este momento. Añadió que depende de Ucrania decidir cuándo quiere hablar de paz con Rusia y que Putin tiene que saber que no cederemos. Mientras tanto, por su parte, Rusia ha dicho este martes que no esperaba ningún cambio de política del nuevo jefe de la OTAN, Mark Rutte, el primer ministro holandés que reemplazó al noruego Jens Stoltenberg como secretario general de la alianza. Decía el propio Peskov que las expectativas son que la alianza del Atlántico Norte continúe trabajando en la misma dirección en la que lo ha estado haciendo hasta ahora. Es lo que decía a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, añadiendo que el presidente ruso, Vladimir Putin, conocía bien a Rutte de reuniones anteriores. Precisamente mirando a la OTAN, hablamos de uno de los miembros más beligerantes en los últimos meses. Hablamos de Francia. Su presidente, Emmanuel Macron, abrió la puerta a poder enviar tropas a Ucrania y ojo porque después de meses de silencio ha salido al paso el ministro de Asuntos Europeos. Francia todavía no descarta la opción de enviar militares a Ucrania en el marco de misiones de entrenamiento. Es lo que afirma hoy el ministro de Asuntos Europeos después de que precisamente este tipo de declaraciones hayan pasado factura a Emmanuel Macron. Francia sigue incidiendo, no descarta enviar tropas a Ucrania.
El que parece que toma un camino distinto es el canciller alemán. Olaf Scholz tiene previsto mantener una conversación con Putin en las próximas semanas, es lo que informa el periódico Die Zeit, citando fuentes gubernamentales. Scholz espera mantener una conversación telefónica con Putin en vísperas de la cumbre del G20 en noviembre, es lo que escribe el diario Zeit. La última conversación telefónica entre Scholz y Putin tuvo lugar en diciembre de 2022. Precisamente miramos a Rusia. Declaraciones hoy por parte del viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov. Habla de un enfrentamiento prolongado con Estados Unidos, una confrontación prolongada para la que Rusia estaría preparada. Cita un consenso bipartidista antirruso en Washington y subrayó que Rusia está preparada para un enfrentamiento prolongado. Decía literalmente, tenemos que prepararnos para una confrontación prolongada con este país. Estamos preparados para ello en todos los sentidos, es lo que decía Ryabkov a los periodistas. Además, el representante ruso destacó la necesidad de un enfoque realista en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, especialmente antes de las elecciones de noviembre. Dice que los peligros asociados con el deseo de Estados Unidos de infligir una derrota estratégica a Rusia no pueden subestimarse. Añade que Putin ha delineado exhaustivamente las instrucciones para actualizar la doctrina nuclear de Rusia y que se espera un decreto correspondiente. Rusia que advierte a Estados Unidos mientras sigue avanzando en Donetsk, el foco puesto en Vuhledar. Se habla de una conquista inminente por parte de Rusia, las tropas ucranianas retirándose. Hacemos una pausa, 2 minutos, se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Descubre la nueva oferta para operar con futuros en AvaTrade. No te pierdas esta oportunidad exclusiva. Comisiones desde $0,19 por microcontrato, sin comisiones ocultas y márgenes diarios bajísimos. Hasta 3% de interés sobre tu margen libre. Acceso gratuito a datos de nivel 2 para decisiones más seguras. Empieza a operar en menos de 15 minutos, solo por tiempo limitado. AvaTrade. Potencia tu trading hoy. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión mirando a la situación en Ucrania. Ponemos el foco en Vuhledar. Las tropas rusas se encuentran prácticamente en el centro de Vuhledar en estos momentos. Según el jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Vadim Filaskin, se están llevando a cabo hostilidades activas. Dice que la fase activa de la guerra está en marcha y que Rusia está casi en el centro de la ciudad. Según Filaskin, en la ciudad quedan 107 personas, pero también ha sacado a algunos niños. Debido a las hostilidades, dice, resulta extremadamente difícil llevarles ayuda humanitaria, agua potable y medicamentos. Filaskin subraya que la situación humanitaria en Vuhledar es extremadamente difícil y que no es la única zona con un problema similar. También dice es difícil llevar ayuda a Torez, donde permanecen unas 1.500 personas, la mayoría de las cuales no quieren irse después de meses de conflicto, después de que Vuhledar no haya sido tomado desde el inicio de la guerra. Rusia está a punto de tomar este bastión clave para Ucrania. Se habla de que es cuestión de horas. Las tropas ucranianas comienzan a retirarse.
Precisamente mirando a Rusia, les contamos que no firmará un nuevo tratado con Estados Unidos para reemplazar el acuerdo que limita las armas nucleares estratégicas de cada parte, que expira en 2026, es lo que informa el periódico Izvestia, citando una fuente rusa de alto rango no identificada. El nuevo tratado de reducción de armas estratégicas, o nuevo START, es el último vestigio de los esfuerzos para frenar la carrera armamentista nuclear entre las antiguas superpotencias de la Guerra Fría y aumentar la transparencia, imponiendo límites verificables al número de armas. Hablamos del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ha felicitado hoy a su homólogo chino, Xi Jinping, por el 75 aniversario de la fundación de China, en un mensaje en el que destacó que Moscú continuará fortaleciendo los lazos con Pekín. Decía: querido amigo, reciba mis más cordiales felicitaciones con motivo del 75 aniversario de la fundación de la República Popular China, es lo que afirmaba en un mensaje publicado en la página web del Kremlin. El mandatario ha resaltado que Rusia valora los lazos de amistad y buena vecindad con China y que, a pesar de la difícil situación internacional, recientemente han logrado aumentar cualitativamente el volumen del comercio e implementar muchos proyectos bilaterales de gran escala en diversos campos. Y miramos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ha dicho este lunes que la situación en la línea del frente de la guerra contra Rusia era muy difícil y que las fuerzas de Ucrania tenían que hacer todo lo posible durante el periodo de otoño. Hablaba precisamente de la situación en el frente, hablaba también de cómo está la situación en este sentido en un discurso en vídeo nocturno, refiriéndose a una reunión de más de 2 horas y media con los principales comandantes. Decía Zelensky: todo lo que se puede hacer este otoño, todo lo que podamos conseguir, hay que conseguirlo. Fue la segunda vez en menos de una semana que Zelensky se refirió a la necesidad de actuar rápidamente en los próximos meses en términos de acción militar. Los blogueros militares ucranianos han informado en los últimos días que las fuerzas rusas han estado avanzando hacia la ciudad de Vuhledar, en la cima de una colina que las fuerzas ucranianas han defendido durante el curso de la guerra en el sur de la región de Donetsk. Precisamente Zelensky ha felicitado este martes al ex primer ministro neerlandés Mark Rutte por su proclamación como nuevo secretario general de la OTAN, una alianza a la que Ucrania aspira a sumarse como miembro de pleno derecho, gracias a un acercamiento que ve ya irreversible. Decía Zelensky: solo juntos Ucrania y sus aliados podemos garantizar realmente una Europa pacífica, estable y segura, es lo que destaca Zelensky en un mensaje divulgado en redes tras la ceremonia de traspaso formal de mando en Bruselas. Con Rutte, el mandatario ucraniano espera a trabajar de forma productiva. Zelensky también se ha mostrado agradecido hacia el jefe saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg. Dice que le aprecia personalmente y que agradece o aprecia precisamente todo el apoyo que ha mostrado a las Fuerzas Armadas ucranianas. Mirando a Ucrania, les contamos que el ministro de Defensa, Rustem Umerov, ha anunciado este martes el cese de varios de sus viceministros en una decisión de la que no ha dado detalles y que vuelve a poner en el foco la gestión de una cartera que ya se vio sacudida el año pasado por acusaciones de corrupción. Umerov se ha limitado a comunicar los cambios en un mensaje publicado en Facebook y en el que ha asegurado que cuestiones como las Fuerzas Armadas y la inteligencia se incluyen dentro de un perímetro cerrado en virtud de la ley marcial decretada tras el inicio del conflicto 2022. Dice que esto significa que todos los procesos internos deben ser claros y controlados y que cualquier intento externo o interno de ejercer influencia es inadmisible. Es lo que señalaba el ministro, que asumió el cargo hace más de un año tras el abrupto cese de su predecesor Oleksiy Reznikov. También hablamos de la actividad económica, la actividad manufacturera en la eurozona, que sigue en contracción, 45 puntos. La actividad manufacturera sigue en contracción. En concreto, los nuevos pedidos y la producción disminuyen a su ritmo más rápido desde diciembre de 2023. El dato del PMI constata el lastre que supone Alemania. El flash, 40,6 puntos, el más bajo en 12 meses. Y en el otro lado, España, con 53 puntos, el más alto en 4 meses. El empeoramiento de la crisis industrial en Alemania, por ejemplo, es demasiado grande para que el impulso de España en septiembre marque una gran diferencia. En este marco creen que la producción industrial de la zona euro caerá probablemente en torno al 1% en el tercer trimestre en comparación con el anterior. También miramos a la rápida caída de la entrada de pedidos y apunta que se puede esperar otro descenso de la producción a finales de año. También hablamos de los PMIs de Reino Unido. El manufacturero se sitúa en 51,5 puntos en septiembre, ligero descenso del crecimiento de la producción y de los nuevos pedidos. La confianza empresarial desciende a su nivel más bajo en 9 meses. Continúa, eso sí, la sólida expansión del sector manufacturero británico en septiembre. Sector precisamente manufacturero que registró un nuevo y sólido aumento de los volúmenes de producción a finales del tercer trimestre. La producción y los nuevos pedidos siguieron aumentando, ya que el mercado nacional sigue siendo el principal motor del crecimiento.
También miramos a los datos preliminares armonizados de inflación de Alemania publicados este lunes, que ha mostrado que el índice de precios al consumidor del país desaceleró al 1,8% en septiembre frente al 2% de agosto. Se había previsto que la lectura fuera del 1,9% según un sondeo de economistas de Reuters. Es probable que las cifras aumenten las opciones de que el Banco Central Europeo recorte nuevamente los tipos de interés. La semana pasada los datos preliminares mostraron que la tasa de inflación armonizada tanto en Francia como en España cayó por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo en septiembre. Y miramos al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha justificado el reciente recorte de la tasa de interés de medio punto porcentual. En su comparecencia ha señalado que no debería interpretarse como una señal de que los movimientos futuros serán tan agresivos. Ha señalado además que el camino de la Reserva Federal va a seguir y que sus colegas van a buscar equilibrar la reducción en la inflación con el apoyo al mercado laboral y dejar que los datos guíen los movimientos futuros. Decía que de cara al futuro, si la economía evoluciona en términos generales tal y como se espera, la política va a cambiar con el tiempo hacia una postura más neutral. Hemos podido ver que la inflación se ha ido reduciendo y el empleo ha aumentado. Y es por ello que era un momento para recalibrar nuestras políticas para poder así lograr nuestros objetivos y reevaluar los riesgos. Como mencionaba, nuestra decisión para reducir nuestros tipos bases refleja nuestra creciente confianza para poder así mantener también la fortaleza de nuestro mercado laboral y el crecimiento de la economía y reducir la inflación hacia el 2%, echando la vista al futuro. Y si la economía se desarrolla como esperado, la política se desarrollará de una forma más neutra. Pero no tenemos ningún camino marcado, los riesgos son claros y tomaremos las decisiones reunión tras reunión. Según ajustemos nuestras políticas, evaluaremos la información que recibamos y las perspectivas que tengamos junto con los posibles riesgos. Pero en general la economía está en buena forma y utilizaremos nuestras herramientas para que así sea. Pendientes de la Reserva Federal, ponemos el foco enseguida en Estados Unidos, en Oriente Medio, en esta invasión por parte de Israel, la escalada en Ucrania, el foco puesto en Vuhledar. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida el mejor análisis geopolítico. Enseguida José Miguel Villarroya, en Negocios Televisión.